Bienvenidos a Audiomentores, el lugar donde las historias cobran vida. Si eres un amante de los cuentos y las aventuras, asegúrate de suscribirte a nuestro canal, darle un like a este vídeo y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras narraciones. Hoy, te traemos una historia fascinante, llena de magia, valentía y giros inesperados: Las habichuelas mágicas de Hans Christian Andersen. Acompáñanos en este increíble viaje a través de 15 emocionantes capítulos. En cada uno, descubrirás cómo un simple acto de valentía puede cambiar el destino. No te lo pierdas. Comencemos. Capítulo 1. La vaca y los frijoles mágicos. Había una vez, en un pequeño y apartado pueblo rodeado de verdes colinas, un joven llamado Jack. Vivía con su madre en una humilde casita de campo. A pesar de la pobreza que los rodeaba, ambos eran felices. Jack era un chico con una energía inagotable, siempre dispuesto a ayudar a su madre en las tareas del hogar, y su madre, aunque preocupada por las dificultades económicas, amaba profundamente a su hijo. Sin embargo, los tiempos difíciles parecían no cesar, y cada día que pasaba, la vida se volvía un poco más complicada. La familia había estado luchando durante mucho tiempo. No tenían dinero, y su hogar era modesto, casi despojado de todo lo que pudieran considerar lujos. Su única propiedad valiosa era una vaca llamada Milka, que le había dado muchos años de fiel compañía. Con ella, la madre de Jack había logrado vender leche en el pueblo, y con ese dinero compraban lo esencial: pan, verduras y, a veces, un poco de carne. Pero Milka ya no producía tanto como antes, y su madre, con el rostro preocupado, sabía que no podrían seguir dependiendo de ella mucho más tiempo. Una mañana fría de otoño, cuando las hojas caían de los árboles y el viento soplaba suave pero constante, la madre de Jack le pidió algo que Jack sabía que debía hacer, aunque le partiera el corazón. «Jack, querido», dijo su madre con voz suave pero firme, «creo que ha llegado el momento de que vendamos a Milka. Ya no produce suficiente leche para mantenernos. Necesitamos dinero para comprar algo de comida. Es lo mejor, hijo». Jack sintió un nudo en el estómago al escuchar esas palabras. Milka no solo era una vaca para él, era un amigo fiel, una parte de su vida. Aún así, sabía que su madre tenía razón. La situación era cada vez más difícil, y lo que parecía un sacrificio sería lo que lo salvaría. Sin decir mucho, Jack tomó la decisión. Se preparó para el largo viaje al mercado. Mientras caminaba por el sendero que los llevaba hacia el pueblo, el paisaje parecía más sombrío de lo habitual. Las colinas cubiertas de hierba, que antes le parecían tan hermosas, ahora le daban la sensación de una soledad profunda. Milka caminaba tranquilamente a su lado, sin saber lo que iba a ocurrir. Jack le acariciaba suavemente el lomo, sintiendo la pesada carga del adiós. Al llegar al mercado, encontró que la gente estaba ocupada comprando y vendiendo productos. El bullicio del lugar parecía invadirlo, pero Jack no podía dejar de pensar en lo que iba a hacer. Se acercó a un hombre que estaba buscando una vaca para comprar. «¿Cuánto me ofrecerías por mi vaca?», preguntó Jack con una mezcla de tristeza y esperanza en la voz. El hombre, que parecía un campesino robusto y de rostro curtido por los años de trabajo en el campo, lo miró con atención. «Te daré una buena cantidad de dinero por ella», respondió el hombre con voz grave y seria. «¿No tienes algo más que vender? Un poco de madera, o quizás algún grano». Jack, que no tenía nada más que ofrecer, comenzó a sentirse frustrado. Sabía que necesitaba ese dinero urgentemente. De repente, un extraño se acercó a él. Era un hombre de aspecto peculiar. Vestía una capa oscura y su rostro estaba parcialmente cubierto por un sombrero. Sus ojos brillaban con una luz extraña y misteriosa. «¿Estás buscando vender a tu vaca, muchacho?», preguntó el hombre con una sonrisa enigmática. Jack lo miró desconcertado, pero antes de que pudiera decir algo, el hombre continuó. «No tienes que venderla por dinero, muchacho. Yo te ofrezco algo mucho mejor. Un trato muy especial. A cambio de tu vaca, te daré estos frijoles. Son mágicos, y si los plantas en el lugar adecuado, te llevarán a un mundo lleno de maravillas. Este es un trato que no puedes rechazar. ¿Qué me dices?». Jack miró los frijoles en la mano del extraño. Eran pequeños, con un brillo verdoso que parecía casi sobrenatural. No podían ser simples frijoles, pensó Jack, pero aún así no entendía cómo algo tan pequeño podría cambiar su vida.
Miró a Milka y luego al hombre, pensando en cómo su madre lo regañaría por no haber aceptado el dinero. El hombre, al ver la duda en los ojos de Jack, añadió: «Si plantas estos frijoles en la tierra y sigues las instrucciones, crecerán tan alto como el cielo mismo. Te llevarán a un lugar que ni en tus sueños más salvajes habrías imaginado». Jack, aunque algo incrédulo, sintió una chispa de curiosidad. No tenía nada que perder, y tal vez, solo tal vez, esa era la oportunidad que había estado esperando. Además, la vaca ya no podía seguir siendo su única fuente de sustento. Aceptó el trato sin pensarlo más. «Está bien, lo haré», dijo Jack con decisión, entregando a Milka al extraño y recibiendo los frijoles a cambio. El hombre le sonrió ampliamente y desapareció entre la multitud del mercado, dejando a Jack de pie con los frijoles en la mano. Aunque Jack aún no estaba completamente convencido de la promesa del extraño, algo en su interior le decía que debía intentarlo. A la mañana siguiente, Jack regresó a casa. La madre, al verlo llegar con los frijoles en la mano, no pudo evitar fruncir el ceño. «¿Qué has hecho, Jack?», le preguntó, con el rostro grave. «¿Cómo pudiste hacer algo tan tonto? Nos dijiste que venderías la vaca para conseguir dinero, y tú vuelves con un puñado de frijoles. ¿Qué haremos ahora?». Jack intentó explicarle que estos no eran frijoles comunes, que el hombre los había asegurado como mágicos, pero su madre, cansada y preocupada, no quiso escuchar. Con enojo, tomó los frijoles y los arrojó por la ventana. «No tenemos tiempo para cuentos de hadas», exclamó, mientras entraba a la casa, dejando a Jack con el corazón un poco más pesado que antes. Jack, aunque decepcionado, se retiró a su habitación, sin saber que esa noche, en algún rincón lejano, algo increíble estaba a punto de suceder. Capítulo 2. El rechazo de la madre. La mañana siguiente llegó con un aire frío que calaba hasta los huesos. Jack despertó temprano, con la esperanza de ver algo sorprendente, algo mágico que justificara los frijoles que había recibido a cambio de la vaca. Había pasado una noche llena de sueños extraños, en los que enormes plantas se elevaban hacia el cielo, y él, como un valiente explorador, ascendía por ellas hacia mundos lejanos. Sin embargo, al abrir los ojos y mirar por la ventana, Jack vio la realidad. No había nada en el jardín, solo el mismo terreno gris y árido de siempre. No había gigantescas plantas que tocaran las nubes. Todo parecía tranquilo, como cualquier otra mañana. Suspiró y se levantó de la cama. Mientras se vestía, no podía dejar de pensar en los frijoles mágicos. Recordaba las palabras del extraño: «Si los plantas en el lugar adecuado, crecerán hasta el cielo». Jack había sentido una chispa de esperanza cuando aceptó el trato, pero ahora, al ver que nada había cambiado, se sentía un poco tonto. Bajó las escaleras con lentitud. En la cocina, su madre estaba sentada junto a la mesa, mirando pensativamente el poco pan que quedaba. Había una sensación de tristeza en el aire, y Jack pudo ver en los ojos de su madre la misma preocupación de siempre. La pobreza los había abrazado con fuerza, y el futuro no parecía menos incierto. «Buenos días, mamá», dijo Jack, con una sonrisa tímida. Intentó ocultar su propio desencanto, pero su madre no tardó en notar su rostro preocupado. «Buenos días, Jack», respondió ella sin entusiasmo, sin levantar la vista. «¿Cómo dormiste?». Jack dudó un momento antes de responder. No quería preocuparla más de lo que ya estaba, pero sabía que tenía que decirle la verdad. «Mamá, anoche soñé que los frijoles mágicos harían algo increíble. Pero, hoy no veo nada diferente. No hay ninguna planta gigante, no hay magia», dijo Jack, intentando sonar lo más calmado posible. La madre de Jack lo miró entonces, y aunque su rostro reflejaba un poco de comprensión, su voz estaba llena de frustración. «¿Qué esperaba, Jack?», exclamó, levantándose de la mesa y mirándolo con una mezcla de enojo y tristeza. «¿Qué clase de locura es esa? Tú me dices que cambiaste a nuestra vaca, nuestra única fuente de sustento, por un par de frijoles. Y ahora no hay nada. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a comer?». Su voz se quebró al final, y Jack sintió como el peso de la culpa lo abrumaba. Jack no sabía qué decir. Quería explicar a su madre que los frijoles eran mágicos, pero en su corazón, empezaba a dudar de todo. Había sido tan fácil imaginar un mundo lleno de maravillas, pero ahora la cruda realidad de la vida los estaba golpeando nuevamente. «Te prometo que algo va a pasar, mamá», dijo Jack,
aunque no podía evitar que su voz sonara un poco insegura. Sabía que ella no creía en esas historias de magia, pero no podía rendirse tan fácilmente. Si estos frijoles realmente tenían algún poder, tenía que confiar en que algo sucedería pronto. Su madre suspiró profundamente y miró a Jack con tristeza. Había tantos sueños rotos en su corazón, que la promesa de magia parecía solo una fantasía en la que no podía permitirse creer. Está bien, dijo finalmente, con un tono cansado, pero lo que necesitamos ahora es comida, no cuentos. Es hora de ser realistas, Jack. No podemos seguir esperando por algo que no sabemos si llegará. La madre de Jack salió al jardín, sin decir más, y comenzó a trabajar en el poco terreno que tenían, buscando algo que pudiera ayudarles a sobrevivir. Jack la observó desde la ventana. A lo lejos, vio el pequeño huerto en el jardín, que apenas producía algo, y pensó en los frijoles mágicos arrojados la noche anterior. La desesperanza comenzó a instalarse en su corazón. De repente, algo inesperado ocurrió. Al mirar hacia el jardín, Jack vio que en el lugar donde había tirado los frijoles, algo comenzaba a suceder. Aunque al principio pensó que era solo su imaginación, pronto vio que las pequeñas semillas comenzaban a brotar, creciendo más y más rápido de lo que podría haber imaginado. En cuestión de minutos, una increíble planta verde comenzó a elevarse hacia el cielo, su tallo tan grueso como el tronco de un árbol y tan alto que parecía tocar las nubes. ¡Mamá!, gritó Jack, corriendo hacia el jardín. La madre, que no podía creer lo que veía, se detuvo en seco. Frente a ella, en todo su esplendor, estaba una gigantesca planta de frijoles que se alzaba hacia el cielo, como si fuera un puente hacia otro mundo. Los ojos de Jack brillaban con asombro mientras observaba el crecimiento vertiginoso de la planta. Era real, después de todo. La magia que el extraño había prometido estaba sucediendo frente a sus ojos. Jack, ¿qué es esto?, preguntó la madre, sorprendida, mientras observaba la planta que ya había superado el techo de la casa. Jack, sin decir una palabra, comenzó a subir por el tallo, con la esperanza de descubrir qué más le esperaba en la cima. La planta de frijoles era tan alta que parecía no tener fin, pero Jack no se detuvo. Su corazón latía con fuerza, emocionado por la posibilidad de descubrir un mundo que, hasta ayer, solo había existido en sus sueños. La madre, parada en el jardín, observó cómo su hijo ascendía por el tallo, con la mirada fija en él. Aunque aún no comprendía todo lo que estaba sucediendo, algo en su interior le decía que las cosas podrían cambiar, tal vez para siempre. Capítulo 3. La subida por la planta de frijoles. La planta de frijoles seguía creciendo, y su tallo ya había alcanzado tal altura que parecía desaparecer entre las nubes. Jack, con el corazón acelerado, se sintió como si estuviera atrapado en un sueño del que no quería despertar. Las hojas gigantes de la planta se balanceaban suavemente en el viento, y el tronco, grueso y firme, se elevaba hacia el cielo sin fin. La vista era impresionante, como si todo el mundo de Jack hubiera dado un giro repentino, llevándolo hacia un lugar desconocido. Jack miró a su madre, que estaba parada en el jardín, con los ojos muy abiertos, sin poder creer lo que veía. «Mamá, ¿ves eso? Es real. La magia está aquí», gritó Jack, lleno de entusiasmo. Su madre, aunque sorprendida, no podía ocultar la duda en sus ojos. ¿Cómo era posible que una planta como esa hubiera crecido de la nada? ¿Qué significaba todo esto? Sin embargo, aunque el escepticismo seguía presente en su corazón, no podía negar que frente a ella había algo fuera de lo común, algo que no podía explicarse con lógica. «Jack, ten cuidado», exclamó la madre, pero Jack ya no la escuchaba. Su mente estaba demasiado centrada en lo que tenía frente a él, una oportunidad que solo se le presentaba una vez en la vida. Jack se acercó al tronco de la planta y puso una mano en su superficie. Era sorprendentemente suave, como si estuviera hecho de algo más que solo plantas y tierra. Sintió una extraña energía que lo invadía mientras tocaba el tallo. Sin pensarlo dos veces, decidió comenzar a trepar. El aire fresco de la mañana le acariciaba el rostro mientras ascendía, y el sonido del viento entre las hojas lo llenaba de una sensación de asombro. No sabía qué encontraría en lo alto de la planta, pero algo en su interior le decía que estaba a punto de vivir una aventura como ninguna otra. Subió y subió, sin mirar hacia abajo. El mundo parecía volverse más pequeño a medida que se alejaba del suelo, y las nubes lo rodeaban, envolviéndolo en una niebla ligera.
Cada vez se sentía más alto, como si estuviera ascendiendo hacia las estrellas. La planta parecía interminable, pero Jack no se cansaba. Su curiosidad lo impulsaba a seguir. Pasaron horas mientras Jack trepaba, y aunque sus manos y piernas comenzaban a sentirse cansadas, no pensaba en rendirse. Estaba decidido a llegar hasta el final, a descubrir qué había en la cima. La historia del extraño, la promesa de un mundo lleno de maravillas, lo mantenía firme. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Jack alcanzó la cima de la planta. Al salir de las nubes, se encontró en un mundo completamente diferente al que había conocido. Ante él se extendía un paisaje maravilloso. Había un enorme castillo a lo lejos, con torres altas que se perdían en el cielo, rodeado por jardines exuberantes y caminos de piedra. El sol brillaba con una luz cálida y dorada, y el aire olía a flores y a algo más, algo mágico. Jack no podía creer lo que veía. Había llegado a un lugar que parecía sacado de un cuento de hadas. A sus pies, el castillo parecía imponente, como una fortaleza de otro mundo, un lugar al que solo los más valientes se atreverían a entrar. Y mientras observaba, Jack comenzó a ver figuras en la distancia. Enormes sombras que se movían lentamente entre los jardines. Eran gigantes, pero no gigantes comunes, sino criaturas que parecían estar hechas de magia misma. Jack dio un paso adelante, con el corazón latiendo fuertemente. En su mente resonaban las palabras del extraño: si sigues el camino, encontrarás lo que buscas. Jack no sabía exactamente qué estaba buscando, pero la curiosidad lo empujaba a seguir adelante. Poco a poco, comenzó a caminar por el sendero que conducía al castillo. Cada paso que daba parecía alejarlo más del mundo que conocía y adentrarlo en un universo completamente nuevo, lleno de sorpresas. Mientras caminaba, veía cómo las criaturas mágicas lo observaban con cautela desde la distancia. A lo lejos, un gigantesco gallo, de plumaje dorado y brillante, caminaba por los jardines, picoteando el suelo en busca de algo. Jack no podía creer lo que veía. ¿Qué es este lugar?, se preguntó a sí mismo, sin poder apartar los ojos de todo lo que lo rodeaba. Poco a poco, llegó al castillo. Sus puertas, enormes y de madera, estaban abiertas de par en par, invitándolo a entrar. Jack respiró hondo y dio el primer paso hacia el interior. Al entrar, fue recibido por un largo pasillo decorado con tapices antiguos que mostraban escenas de batallas épicas y grandes banquetes. El ambiente estaba cargado de historia, y cada rincón parecía susurrar secretos olvidados. De repente, un sonido extraño resonó por todo el castillo. Era el sonido de unos pasos gigantescos acercándose. Jack se quedó quieto, su corazón se detuvo por un momento, mientras escuchaba cómo el retumbar de los pasos se acercaba cada vez más. Sabía que no estaba solo. Antes de que pudiera reaccionar, una enorme sombra apareció frente a él, bloqueando la entrada del salón. Era un gigante, pero no uno cualquiera. Su rostro estaba cubierto por una máscara de hierro, y su cuerpo era tan grande que las paredes del castillo parecían doblarse bajo su peso. La criatura lo miró fijamente, y Jack pudo sentir el calor que emanaba de su cuerpo. ¿Quién eres tú, pequeño?, dijo la voz del gigante, que retumbaba en todo el castillo. Jack, aunque asustado, no dio marcha atrás. Sabía que había llegado tan lejos que no podía retroceder ahora. Con valentía, levantó la cabeza y respondió: soy Jack, y vengo de un lugar muy lejano. He subido por la planta de frijoles mágicos, y estoy aquí para descubrir lo que se esconde en este castillo. El gigante lo miró en silencio durante unos segundos. Finalmente, se apartó un poco, abriendo un camino hacia una puerta más pequeña que se encontraba justo detrás de él. Si buscas lo que dices, ve adentro. Pero ten cuidado, pequeño Jack. Este lugar no es para los débiles de corazón, dijo el gigante antes de desaparecer en las sombras. Jack, respirando con dificultad, dio un paso hacia la puerta. Lo que fuera que estuviera esperando al otro lado, no iba a ser fácil de enfrentar. Pero con la determinación que lo caracterizaba, siguió adelante, sin saber lo que realmente le aguardaba en ese misterioso castillo. Este capítulo profundiza en la exploración de Jack en el mundo mágico, mostrando el vasto y misterioso castillo lleno de gigantes y criaturas fantásticas. La tensión aumenta cuando Jack se encuentra cara a cara con un gigante, lo que marca el inicio de lo que seguramente será una aventura llena de desafíos y descubrimientos. Capítulo 4. El encuentro con el gigante.
Jack no podía evitar sentirse pequeño e insignificante frente al gigante que bloqueaba la puerta del castillo. El hombre de máscara de hierro era tan alto que las sombras de su figura llenaban todo el pasillo. Su respiración resonaba como el eco de un trueno, y cada uno de sus pasos hacía temblar el suelo bajo los pies de Jack. A pesar de la inmensa desventaja en tamaño y fuerza, Jack se mantuvo firme, decidido a continuar con su misión. El gigante observó a Jack con una mezcla de curiosidad y desdén. Su mirada, oculta detrás de la máscara de hierro, era penetrante, casi como si pudiera leer cada pensamiento de Jack. ¿Qué te trae a este castillo, muchacho?, preguntó el gigante con una voz que retumbaba en las paredes. Jack sintió como el miedo se apoderaba momentáneamente de su corazón, pero se obligó a mirar al gigante directamente a los ojos. Tenía que mantenerse valiente si quería encontrar lo que había venido a buscar. He subido por la planta de frijoles mágicos, respondió Jack, con voz firme. Vine a explorar este lugar y encontrar lo que se oculta aquí. El gigante se rió, un sonido profundo y grave que llenó todo el pasillo. ¿Lo que se oculta aquí?, repitió el gigante, inclinando ligeramente su cabeza. Este castillo está lleno de secretos, muchacho. Pero no todos están destinados a ser revelados. Si buscas lo que crees que encontrarás, te arrepentirás. Jack, aunque un poco intimidado por las palabras del gigante, no se dejó vencer. Sabía que tenía que seguir adelante, sin importar los riesgos. No tengo miedo, respondió con determinación. He llegado hasta aquí y no voy a dar marcha atrás. No sé qué encontraré, pero estoy dispuesto a descubrirlo. El gigante observó a Jack en silencio por un momento largo, como si estuviera evaluando su sinceridad. Finalmente, asintió con la cabeza, y con un gesto, señaló la puerta detrás de él. Entendido. Si realmente quieres saber lo que hay en este castillo, entra. Pero te advierto, el camino no será fácil. Y muchos que han venido antes que tú, no han regresado. Ten cuidado, muchacho, dijo el gigante, apartándose lentamente. Jack, con el corazón latiendo con fuerza, dio un paso adelante. El gigante no se movió, pero su enorme figura seguía allí, como una presencia imponente. Al pasar junto a él, Jack pudo sentir la calidez de su cuerpo, como si fuera una fuerza de la naturaleza misma. Pero no se detuvo. Con una respiración profunda, cruzó la puerta y entró en lo que parecía una enorme sala. El interior del castillo era aún más impresionante que el exterior. Grandes columnas de piedra se alzaban hasta el techo, y el suelo estaba cubierto con alfombras rojas y doradas que reflejaban la luz que entraba por las altas ventanas. A lo lejos, Jack pudo ver una escalera enorme que subía hacia el piso superior, rodeada por estatuas de criaturas míticas y guerreros de otras épocas. El aire estaba impregnado de un olor a madera vieja y a algo dulce, como el perfume de flores lejanas. Jack avanzó con cautela, observando cada rincón de la sala. El lugar parecía desierto, pero al mismo tiempo, estaba lleno de una energía extraña. Algo se movía en las sombras, y el silencio que reinaba en la sala estaba lleno de misterio. A medida que caminaba, de repente escuchó un ruido, un suave susurro, como si alguien estuviera hablando en un idioma extraño. Jack giró sobre sus talones, buscando la fuente del sonido. Fue entonces cuando vio una figura pequeña y encorvada, sentada en una esquina, casi oculta por una columna. Era una anciana de aspecto peculiar, con una túnica verde y un sombrero puntiagudo que parecía estar hecho de hojas secas. ¿Quién eres tú?, preguntó Jack, acercándose cautelosamente. La anciana levantó la cabeza lentamente y le dedicó una sonrisa traviesa. Sus ojos brillaban con una luz brillante y aunque parecía frágil, Jack sintió que esta mujer tenía un poder mucho mayor del que cualquier persona común podría tener. «Soy una amiga de los secretos del castillo», respondió la anciana con una voz suave pero llena de sabiduría. «Y tú, joven Jack, eres más valiente de lo que piensas. Has llegado hasta aquí, a pesar de los riesgos. No todos los que suben por la planta de frijoles se atreven a entrar en este lugar». Jack se sorprendió al escuchar su nombre. No sabía cómo la anciana podía conocerlo, pero no tenía tiempo para preguntar. ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar?, preguntó Jack, con la esperanza de obtener algunas respuestas. La anciana se levantó lentamente, moviéndose con agilidad sorprendente para su edad. Se acercó a Jack, y en sus ojos brillaba un conocimiento profundo,
como si supiera exactamente lo que él había estado buscando. Este es un lugar donde los deseos y las aventuras se encuentran. Un lugar donde el pasado y el futuro se entrelazan, dijo la anciana, su voz llena de misterio. Aquí, muchas criaturas vienen a buscar fortuna, pero no todos encuentran lo que esperan. Algunos encuentran algo mucho más valioso, mientras que otros se pierden en las sombras de lo desconocido. Jack escuchaba atentamente. No sabía si debía confiar completamente en la anciana, pero sus palabras le dieron una nueva sensación de propósito. Tal vez, en este castillo, podría encontrar algo que cambiara su destino para siempre. ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó Jack, con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. La anciana le sonrió y señaló una puerta en la esquina opuesta de la sala. Era pequeña y parecía antigua, con detalles en relieve que representaban criaturas míticas. Allí encontrarás lo que buscas. Pero recuerda, Jack, dijo la anciana, mientras su mirada se volvía más seria, no todo lo que brilla es oro. El castillo tiene secretos, y algunos de ellos pueden cambiar tu vida para siempre. Pero depende de ti qué camino tomas. No todo lo que está aquí es lo que parece. Jack, sin pensarlo más, se acercó a la puerta. Con un último vistazo hacia la anciana, que le lanzó una sonrisa enigmática, empujó la puerta y entró en lo que parecía ser un pasillo largo y oscuro, más profundo que cualquier otro que hubiera recorrido en el castillo. La tensión en el aire era palpable. Jack no sabía qué lo esperaba al final del pasillo, pero una cosa era clara: su aventura estaba lejos de haber terminado. Este capítulo introduce una figura misteriosa y sabedora, la anciana, que parece conocer mucho más sobre el castillo y sus secretos de lo que Jack podría imaginar. A medida que se adentra más en el castillo, la tensión crece y la incertidumbre se apodera de Jack, quien se ve impulsado por una mezcla de valentía y curiosidad. Capítulo 5. El misterioso pasillo. Jack dio un paso hacia la puerta pequeña, su corazón latiendo con fuerza mientras el eco de sus pasos resonaba en el vasto castillo. La puerta se cerró tras él con un suave crujido, sumiéndolo en la oscuridad del pasillo que se extendía ante él. El aire era denso, cargado con un silencio pesado que parecía envolverlo por completo. A medida que sus ojos se acostumbraban a la penumbra, Jack pudo distinguir las paredes de piedra cubiertas por musgo y enredaderas, con una luz débil filtrándose a través de pequeños ventanales elevados. El pasillo estaba sorprendentemente vacío, sin ningún signo de vida, pero a pesar de su quietud, algo no se sentía bien. Jack podía sentir una tensión invisible que llenaba el aire, como si estuviera siendo observado desde las sombras. Sin embargo, su determinación seguía intacta. A lo lejos, una tenue luz parpadeaba, como si lo invitara a seguir adelante. Avanzó con cautela, sin prisa, cada paso resonando en la fría piedra bajo sus pies. El camino se hacía cada vez más estrecho y oscuro, hasta que la luz frente a él comenzó a brillar con más fuerza, guiándolo hacia lo desconocido. A medida que avanzaba, el pasillo se torcía ligeramente, llevándolo en diferentes direcciones, y Jack comenzó a preguntarse si estaba perdido. No había señales, ni ninguna indicación de qué esperar más adelante. Sin embargo, su curiosidad lo empujaba, y no podía retroceder ahora. Finalmente, el pasillo se abrió en una gran sala, mucho más grande de lo que Jack había imaginado. A lo lejos, en el centro, había una mesa de piedra enorme, cubierta con un tapiz antiguo que se deslizaba sobre el suelo. En la mesa, brillaban objetos relucientes, como joyas, coronas, y artefactos de oro y plata que parecían haber sido olvidados por el tiempo. La luz que iluminaba la sala venía de una lámpara de aceite, suspendida en el techo por finas cadenas de hierro. Jack se acercó con cautela, asombrado por lo que veía. Las joyas brillaban con un resplandor sobrenatural, como si tuvieran vida propia. Sin embargo, algo en su interior le decía que no debía tocar nada. La escena ante él era tentadora, pero el ambiente en el que se encontraba no era el de un simple tesoro. Había una sensación extraña, como si cada objeto en esa mesa tuviera su propio propósito, y cada uno fuera tan peligroso como valioso. De repente, un sonido suave interrumpió el silencio de la sala, un susurro, casi imperceptible, como si alguien estuviera hablando en voz baja. Jack giró rápidamente, buscando la fuente del ruido, pero no vio a nadie. El murmullo continuó, una voz que parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. No todo lo que brilla es oro, Jack, dijo la voz, casi en un susurro, como si estuviera jugando con él.
El tono era amable, pero había algo inquietante en él. Jack, desconcertado, dio un paso atrás. Miró alrededor, buscando alguna pista que le indicara quién estaba hablando, pero la sala seguía vacía. El murmullo continuó, y la voz parecía venir de las paredes, del suelo, de todo el castillo. Has llegado hasta aquí, pero el camino que has elegido no es sencillo. No puedes quedarte con lo que ves. El deseo tiene un precio, y el precio es alto, continuó la voz. El sudor comenzó a empaparlo mientras la voz se intensificaba. Jack se sintió como si estuviera atrapado en una red invisible, rodeado de sombras y tentaciones. Todo parecía confundirse, las joyas brillaban con más fuerza, y la lámpara de aceite parpadeaba como si fuera la única fuente de verdad en ese lugar. ¿Quién eres?, preguntó Jack, su voz resonando con un tono de desesperación. Pero la voz no respondió de inmediato. En cambio, un suave crujido se escuchó, y de repente, una figura apareció en la entrada de la sala. Era un hombre alto, de cabello blanco y largo, con una túnica que brillaba como la luna. Sus ojos, aunque amables, tenían una intensidad que parecía penetrar hasta el alma de Jack. «Soy el guardián de este lugar», dijo el hombre con voz calmada pero firme. «Bienvenido, Jack. Has llegado más lejos que muchos, pero debes entender que este lugar no es un juego». Jack, aunque aliviado por ver a alguien más, no podía dejar de sentir que algo no estaba bien. El guardián parecía tener un poder inmenso, y la forma en que hablaba no dejaba lugar a dudas. Este castillo estaba lleno de secretos, pero no todos eran buenos. «¿Qué significa todo esto?», preguntó Jack, señalando las joyas sobre la mesa y la extraña lámpara en el techo. «¿Por qué todo esto está aquí? ¿Y quién está hablando?». El guardián miró las joyas y luego volvió a fijar su mirada en Jack. «Este castillo es un lugar antiguo, un cruce de caminos entre mundos. Muchos han llegado antes que tú, atraídos por la promesa de riqueza o poder. Algunos se han quedado, pero la mayoría han caído en la oscuridad, perdiéndose entre sus propios deseos. La voz que escuchaste es una advertencia. Todo lo que ves aquí tiene un propósito, pero no debes dejarte consumir por la codicia». Jack, confundido, se acercó un paso más a la mesa. Las joyas parecían llamar su atención, pero recordó las palabras de la voz, las palabras del guardián. Debía ser cauteloso. «¿Qué debo hacer?», preguntó, sintiendo que sus opciones se reducían con cada palabra que decía. El guardián lo observó en silencio durante un largo momento, como si estuviera evaluando la sinceridad de Jack. «Debes elegir, Jack. No hay vuelta atrás. Si tomas una de estas joyas, lo perderás todo. Pero si sigues adelante, el castillo te llevará por caminos que ni tú mismo puedes imaginar. ¿Estás dispuesto a arriesgarlo todo por lo que deseas? La decisión es tuya». Jack sentía el peso de esas palabras. El guardián lo observaba fijamente, esperando una respuesta. Todo lo que había vivido hasta ahora, cada paso que había dado en esta aventura, lo había llevado hasta este momento, hasta esta elección crucial. La tentación estaba frente a él, tan brillante y prometedora, pero las palabras del guardián resonaban en su mente. Con el corazón latiendo con fuerza, Jack dio un paso atrás, alejándose de la mesa y sus tesoros. «No quiero que mi vida se defina por la codicia», dijo, con una determinación renovada. «No voy a tomar nada de aquí». El guardián asintió, una sonrisa leve cruzando su rostro. «Esa es la elección correcta, Jack. El verdadero poder no se encuentra en las riquezas materiales. Ahora, sigue adelante. El camino está más allá de esta sala. Pero recuerda, la verdadera aventura comienza cuando aprendes a dejar ir lo que más deseas». Con esas palabras, el guardián desapareció, dejando a Jack solo en la sala, con la sensación de que acababa de pasar una prueba que cambiaría el curso de su vida para siempre. Este capítulo profundiza en la tentación que Jack enfrenta y su crecimiento personal al resistir la codicia. El guardián actúa como una figura sabia, guiando a Jack a tomar decisiones más allá de lo que parece ser un deseo inmediato. La historia está llevando a Jack a enfrentarse a desafíos más profundos, donde lo que realmente importa es el coraje y el entendimiento de que no todo lo que brilla es valioso. Capítulo 6. El laberinto de los sueños. Jack miró hacia el pasillo que se extendía ante él, más oscuro y estrecho que nunca. A pesar de haber tomado la decisión de alejarse de las joyas tentadoras, su corazón seguía palpitando con fuerza,
como si algo invisible lo estuviera guiando hacia lo desconocido. El guardián había desaparecido, pero sus palabras seguían resonando en la mente de Jack, como un eco lejano. La verdadera aventura comienza cuando aprendes a dejar ir lo que más deseas, había dicho. Pero, ¿realmente había dejado ir todo lo que deseaba? ¿Era capaz de resistir la tentación de alcanzar algo que podría cambiar su vida para siempre? La duda persistía, pero Jack no tenía tiempo para pararse a pensar demasiado. Algo en el aire lo impulsaba hacia adelante, y él, aunque inseguro, continuó caminando. El pasillo comenzó a volverse cada vez más oscuro, y Jack tuvo que colocar sus manos contra las paredes de piedra para guiarse. Las sombras parecían moverse a su alrededor, y la sensación de estar siendo observado creció con cada paso que daba. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el pasillo se abrió a una nueva sala, tan grande y diferente de las demás que Jack apenas pudo contener su sorpresa. La sala estaba llena de puertas de todos los tamaños. Algunas estaban abiertas, otras cerradas, y todas parecían llevar hacia diferentes direcciones. El aire estaba denso y extraño, como si el espacio estuviera distorsionado, y una niebla fina cubría el suelo, envolviendo los pies de Jack a medida que avanzaba. Cada puerta parecía tener su propia energía, y Jack no podía evitar sentir que algo más estaba sucediendo en ese lugar. «¿Qué es esto?», murmuró Jack, mirando con cautela las puertas. De repente, un susurro suave se escuchó detrás de él, como un viento suave acariciando su oído. Jack giró rápidamente, pero no vio a nadie. El susurro continuó, esta vez más claro, y las palabras comenzaron a tomar forma en su mente. «Bienvenido al laberinto de los sueños. Aquí, tus deseos más profundos, tus miedos y tus recuerdos se entrelazan, creando un mundo de ilusiones. Cada puerta que ves, Jack, es una opción. Un camino hacia lo que más deseas, pero también una trampa que te puede perder. Escoge sabiamente, pues no todas las puertas llevan a la verdad». Jack no podía creer lo que escuchaba. El laberinto de los sueños. ¿Acaso era este el verdadero desafío que el castillo le había reservado? Sabía que debía tener cuidado, pero la tentación de conocer lo que se escondía detrás de cada puerta era casi irresistible. «¿Cómo sé cuál escoger?», preguntó Jack en voz baja, con una mezcla de incertidumbre y miedo. La voz, que parecía provenir de todas partes, le respondió con calma. «No hay un mapa, ni una respuesta sencilla, Jack. El laberinto no es un lugar físico, sino mental. Debes enfrentarte a tus propios sueños, tus propios temores. Algunas puertas te ofrecerán lo que más deseas, pero si entras en ellas sin entender su verdadero significado, te perderás para siempre». Jack miró a su alrededor, viendo que las puertas brillaban con diferentes colores, cada una con una energía distinta. Algunas parecían tranquilas, otras emanaban una luz dorada, mientras que otras parecían sombrías y distantes. Había puertas grandes, altas, con detalles de oro, y otras pequeñas, casi invisibles, enmarcadas con plantas y hojas. Una puerta cercana, de madera oscura, llamó su atención. A través de sus rendijas, Jack creyó ver una luz cálida, como la de un hogar. Era la puerta que más lo atraía. Pero entonces recordó las palabras de la voz, la advertencia de no dejarse llevar por los deseos superficiales. En un intento por calmar su mente, Jack dio un paso atrás y observó con más atención. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo. Cada puerta tenía un símbolo grabado en su superficie. Algunos símbolos eran familiares, otros extraños, pero todos parecían tener algún significado. Una puerta tenía el símbolo de una luna creciente, otra una estrella fugaz, y otra más, el de un árbol en flor. Jack se acercó a la puerta con el símbolo de la luna creciente, atraído por la curiosidad. Algo en ella lo llamaba. Tal vez la luna, tan antigua como el tiempo mismo, ofrecía una respuesta a sus preguntas. Sin embargo, antes de tocarla, una voz más profunda y grave lo detuvo. «Piensa antes de actuar, joven Jack», dijo la voz del guardián, que parecía resonar desde algún lugar lejano. Aunque no lo veía, Jack sintió la presencia del guardián en el aire. «Cada puerta es una elección que puede cambiar tu destino. ¿Estás listo para tomar esa decisión?». Jack, respirando hondo, se enfrentó a la puerta de la luna creciente. No podía darle la espalda ahora. Había venido hasta aquí para comprender los secretos del castillo, y este parecía ser el momento crucial, el cruce de caminos que lo llevaría a algo mucho más grande que él mismo.
Con determinación, Jack empujó la puerta, que se abrió lentamente, emitiendo un suave crujido. La luz cálida que vio a través de las rendijas se expandió hacia el interior, y Jack, sin dudar, cruzó el umbral. Lo que vio lo dejó sin aliento. Al otro lado de la puerta, no había más que oscuridad. Sin embargo, esta oscuridad parecía densa, casi tangible, como si estuviera viva. Las paredes que rodeaban a Jack no eran de piedra, sino de algo que se movía, algo que cambiaba constantemente, como si el mismo entorno estuviera alterando su forma. A su alrededor, escuchaba ecos, murmullos lejanos, risas que venían de todas direcciones. Entonces, una figura apareció en la penumbra. Era una mujer, vestida con un manto plateado que brillaba tenuemente en la oscuridad. Sus ojos, grandes y llenos de sabiduría, miraban a Jack con una mezcla de compasión y tristeza. «Bienvenido, Jack», dijo la mujer con voz suave. «Has elegido la puerta del deseo. Pero antes de que continúes, debes entender que tus sueños pueden ser tanto tu mayor aliado como tu peor enemigo. Este es el lugar donde los deseos nacen y mueren. Y tú, ahora, eres parte de ese ciclo». Jack no entendía del todo lo que la mujer quería decir, pero sentía que sus palabras eran más profundas de lo que parecían. El laberinto de los sueños no era un lugar físico, sino una manifestación de sus propios miedos, deseos y recuerdos. «¿Qué debo hacer?», preguntó Jack, casi en un susurro, sintiendo que su voz se perdía en la oscuridad. La mujer sonrió, pero su sonrisa estaba cargada de una melancolía indescriptible. «Debes enfrentarte a ti mismo, Jack. Solo así podrás seguir adelante. Cada puerta que cruces te acercará más a la verdad, pero también a los secretos que has escondido dentro de ti. Recuerda, no todo lo que deseas es lo que necesitas». Con esas palabras, la mujer desapareció en la oscuridad, dejándole a Jack la sensación de que había entrado en un mundo más grande y más peligroso de lo que jamás imaginó. Este capítulo lleva a Jack a un lugar más profundo dentro de sí mismo, donde sus deseos y miedos se mezclan en un laberinto de ilusiones. Aquí, debe enfrentarse no solo a lo que busca, sino también a lo que realmente necesita entender sobre sí mismo. El laberinto de los sueños es una prueba de carácter, y Jack está a punto de descubrir que el verdadero desafío está más allá de lo visible. Capítulo 7. El espejo de las verdades perdidas. La oscuridad del laberinto de los sueños parecía volverse aún más densa mientras Jack avanzaba, guiado únicamente por la tenue luz que emanaba de las paredes. Los ecos de sus propios pasos resonaban en el silencio, creando una sensación extraña, como si el tiempo no avanzara en ese lugar. Cada rincón parecía estar lleno de murmullos, voces lejanas que hablaban en un idioma desconocido, y el aire estaba impregnado con una sensación de inquietud. Jack no podía dejar de preguntarse si alguna vez podría salir de este lugar. A medida que avanzaba, la niebla se espesaba más, y de repente, se detuvo ante una estructura que parecía surgir de la nada. Un enorme espejo, tan grande como una pared, con un marco dorado que brillaba débilmente en la penumbra. El espejo reflejaba la luz de manera extraña, como si tuviera vida propia. Sin embargo, lo más sorprendente no era el espejo en sí, sino lo que éste contenía. Al principio, Jack pensó que su reflejo era lo único que veía, pero pronto se dio cuenta de que no era así. Su imagen comenzaba a distorsionarse, como si el espejo fuera una ventana hacia otra realidad. Veía fragmentos de su vida, momentos que había olvidado, y algunos que nunca había vivido, pero que se sentían intensamente reales. Se vio a sí mismo en su hogar, siendo niño, jugando en el campo con su madre. La escena era cálida, llena de luz y felicidad. Sin embargo, pronto la imagen cambió, y lo que vio le heló la sangre. Ahora, el reflejo lo mostraba solo, de pie frente a una puerta cerrada, con una mirada vacía, esperando algo que nunca llegaría. La atmósfera en el espejo se volvía pesada, sombría, y Jack sintió como si su corazón se encogiera al ver esa versión de sí mismo. «¿Qué es esto?», susurró Jack, sin atreverse a apartar la vista del espejo. La respuesta llegó, no de la mujer misteriosa que había visto anteriormente, sino de una voz interna que surgió de lo más profundo de su ser, una voz que parecía resonar dentro de su mente. «Este es el espejo de las verdades perdidas, Jack», dijo la voz, cálida pero llena de gravedad. «Aquí verás lo que has perdido, lo que has dejado atrás, y lo que nunca quisiste enfrentar. Los reflejos que ves no son solo ilusiones, sino fragmentos de tu alma. Cada imagen te muestra una parte de ti mismo,
algo que has olvidado o evitado. Jack dio un paso atrás, sintiendo el peso de la revelación. ¿Era esto lo que el castillo quería que viera? ¿Era este su destino? La imagen en el espejo comenzó a cambiar una vez más, y esta vez, Jack vio algo que lo dejó perplejo. Se vio a sí mismo mirando la puerta que había dejado atrás, la puerta que había elegido no abrir. Sus ojos estaban llenos de duda, pero también de un deseo profundo, como si hubiese tomado la decisión equivocada. No lo hice, no lo tomé, murmuró Jack, sintiendo una extraña sensación de arrepentimiento que lo envolvía. La voz en su cabeza volvió a hablar, más suave esta vez, como si intentara consolarlo. El arrepentimiento es una emoción humana, Jack. Todos lo sentimos en algún momento, pero lo importante no es lamentarse por lo que no hicimos, sino aprender de lo que elegimos. Este espejo muestra las decisiones que tomaste, pero también las que no tomaste. Cada uno de esos reflejos es una parte de ti, y es tu elección aceptarlos o dejarlos ir. Jack miró profundamente el espejo, viendo la imagen de sí mismo enfrentándose a la puerta que había dejado atrás. Podía sentir el anhelo en esa versión de él, como si aún estuviera buscando algo que nunca encontraría. Sin embargo, también pudo ver algo más en el reflejo, una sombra, una figura que no pertenecía a ese mundo, que parecía acecharlo en la penumbra. El reflejo lo miraba, pero Jack no podía ver quién era. ¿Quién es esa figura?, preguntó, su voz apenas un susurro, mientras su miedo comenzaba a crecer. La voz en su mente le respondió con gravedad. Esa figura eres tú, Jack. Es la parte de ti que todavía no entiendes, la parte de tu alma que has perdido. Todos tenemos algo en nosotros mismos que nos asusta, algo que preferimos ignorar. Esa sombra es tu miedo, tu duda, la parte que no quieres enfrentar. Jack sintió una presión en el pecho, como si el aire mismo se estuviera volviendo más denso. La figura en el espejo se acercaba lentamente, con pasos invisibles pero indiscutibles. La sombra parecía querer alcanzarlo, y Jack, sin pensarlo, dio un paso atrás, como si pudiera escapar de lo que veía. Sin embargo, la figura nunca dejó de mirarlo. De alguna manera, sabía que no podía huir de ella. Debía enfrentarse a su reflejo, a esa parte oscura de sí mismo que había evitado tanto tiempo. ¿Cómo puedo enfrentarla?, preguntó, casi desesperado, mirando la figura en el espejo, que comenzaba a distorsionarse de nuevo. La voz le respondió, con calma pero con firmeza. Para enfrentarla, Jack, debes mirarla sin miedo. La sombra no es algo que debas temer. Es parte de ti, y solo al aceptarla podrás liberarte de su poder sobre ti. Jack respiró profundamente y, con el corazón acelerado, dio un paso hacia el espejo. En lugar de apartar la mirada, decidió enfrentar la figura. Sus ojos se encontraron con los de la sombra, y por un momento, sintió que todo a su alrededor se desvanecía. El miedo comenzó a disiparse, como si estuviera tomando control de lo que había negado. La figura en el espejo comenzó a desvanecerse lentamente, y Jack sintió una extraña sensación de paz invadirlo. El espejo ya no reflejaba una sombra aterradora, sino su propio rostro, ahora más claro y sereno. Había enfrentado la parte de sí mismo que temía, y, al hacerlo, había logrado liberarse de su poder. El espejo ya no parecía tan aterrador. Ahora, lo que Jack veía en él era una versión de sí mismo que aceptaba sus sombras, que entendía sus miedos y sus dudas, pero que también había aprendido a vivir con ellos. Con una última mirada, Jack dio la vuelta y comenzó a caminar de nuevo, sintiendo que cada paso lo acercaba más a su destino. El laberinto de los sueños ya no le parecía tan oscuro como antes. De alguna manera, algo dentro de él había cambiado. Este capítulo muestra la lucha interna de Jack con sus propios miedos y arrepentimientos, utilizando el espejo como una herramienta de autoconocimiento. El reflejo en el espejo actúa como un catalizador para que Jack enfrente sus sombras y acepte las partes de sí mismo que había estado evitando. Ahora, más consciente de sus propios miedos, está listo para seguir adelante en su viaje. Capítulo 8. La voz del pasado. Jack había recorrido un largo trecho en el laberinto de los sueños, enfrentándose a sus miedos y observando las sombras de su alma. Pero mientras avanzaba, algo comenzó a cambiar. La atmósfera se volvió más opresiva, como si el aire mismo estuviera cargado de una energía antigua y pesante. La luz que había acompañado su camino hasta ahora empezó a apagarse, y una oscuridad profunda comenzó a envolverlo nuevamente. Mientras caminaba por un pasillo angosto,
Jack sintió una presión creciente en su pecho. La sensación de estar siendo observado se intensificó. No era el miedo habitual, sino algo más profundo, como si las paredes mismas estuvieran susurrando en su oído. Su corazón latía rápidamente, y por un momento, pensó que no podría seguir adelante. De repente, una voz rompió el silencio. Era suave, casi como un susurro, pero también profunda, cargada de una melancolía que hizo que el aire se congelara a su alrededor. Jack. Jack, hijo mío. El nombre resonó en su mente con una familiaridad dolorosa. Jack se detuvo en seco, girando rápidamente hacia todos los lados, tratando de localizar la fuente de esa voz. No había nadie. La voz no provenía de ningún lugar visible, pero sin embargo, parecía tan cercana, tan real. ¿Quién está ahí?, preguntó Jack, su voz temblorosa, pero firme. La voz respondió, esta vez más clara, y Jack pudo sentirla directamente en su mente. Soy yo, Jack, tu madre. La revelación fue como un golpe en el estómago. Jack se quedó helado, incapaz de reaccionar. La voz que había escuchado tantas veces en su vida, la que lo había guiado desde su infancia, la que lo había amado, ahora sonaba desde un lugar distante y profundo. Era como si las palabras provinieran de otro tiempo, otro lugar, un lugar al que Jack había querido olvidar, pero que, de alguna manera, siempre lo perseguía. La voz continuó, cargada de una tristeza infinita. No olvides lo que te dije, hijo mío. Nunca olvides lo que eres. Eres más fuerte de lo que crees. No dejes que el miedo te controle. La vida es un camino incierto, pero siempre hay una luz, incluso en la oscuridad. Jack sintió que las palabras de su madre se hundían en su corazón, pero también lo confundían. ¿Cómo podía su madre estar hablándole ahora, después de tanto tiempo? ¿Era posible que aún pudiera oírla, incluso en este lugar extraño, en medio del laberinto de los sueños? ¿Madre?, preguntó Jack, su voz quebrada, al borde de la desesperación. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué me hablas ahora? La voz susurró suavemente, como una caricia distante. Porque aún estás perdido, Jack. Estás buscando algo que has perdido, algo que nunca se fue, pero que no quieres enfrentar. Recuerda lo que te dije. La oscuridad no puede destruir lo que realmente eres. Solo tú puedes encontrar la luz dentro de ti. Jack sintió una oleada de emociones que lo abrumó por completo. La tristeza, la culpa, el amor y el arrepentimiento se entremezclaban, y por un momento, no pudo evitar las lágrimas que comenzaron a brotar de sus ojos. Pensó en su madre, en cómo la había perdido, en lo que nunca había llegado a decirle. ¿Era este su destino? ¿Había llegado a este lugar del laberinto para entender algo sobre su propia vida? La voz continuó, con una suavidad que parecía hacer desaparecer toda la angustia que Jack sentía. No temas enfrentarte a lo que has dejado atrás, Jack. Yo siempre estaré contigo, en cada paso que des. Pero debes mirar hacia adelante. No puedes quedarte atrapado en el pasado. La vida sigue, y tú también debes seguir. Encuentra tu propósito y camina hacia él con valentía. Jack cerró los ojos, tomando un profundo respiro, como si las palabras de su madre le dieran la fuerza que necesitaba para continuar. Sabía que ella siempre había sido su guía, su fuente de amor incondicional. Ahora, más que nunca, debía seguir adelante, tal como ella le había enseñado. La voz de su madre empezó a desvanecerse poco a poco, como si se alejara con la brisa. Pero Jack no intentó detenerla. En lugar de eso, se quedó quieto, en silencio, dejando que las palabras de ella se quedaran grabadas en su alma. Sabía que, aunque su madre ya no estuviera físicamente presente, su presencia aún lo acompañaba. Con renovada determinación, Jack comenzó a caminar de nuevo. La oscuridad que lo rodeaba ya no le parecía tan abrumadora. Sabía que no estaba solo en su viaje, aunque el laberinto de los sueños seguía siendo misterioso y lleno de desafíos. Unos pasos más, pensó. Un paso más, y la verdad estará más cerca. El camino seguiría siendo incierto, pero Jack sabía que había algo dentro de él que lo guiaba. Y aunque la oscuridad lo rodeara, la luz que su madre había mencionado aún brillaba, aunque de manera tenue. La clave estaba en no perderla de vista. La voz del pasado seguía resonando en su corazón, como un eco, un recordatorio de que lo que buscaba no estaba fuera de su alcance. La luz estaba en su interior. Este capítulo profundiza en el vínculo emocional de Jack con su madre,
una figura fundamental en su vida. A través de la voz de ella, Jack recibe una lección importante sobre no quedarse atrapado en el pasado y la necesidad de seguir adelante, enfrentando tanto las sombras como la luz dentro de sí mismo. Este momento es crucial para su crecimiento personal, pues, aunque la voz de su madre lo acompaña, debe aprender a encontrar su propio camino y propósito. Capítulo 9. La caverna de los ecos olvidados. El silencio que había seguido a las palabras de su madre no duró mucho. Mientras Jack avanzaba por el laberinto de los sueños, una nueva sensación comenzó a invadirlo. Algo más lo observaba. No era la sombra de su miedo, ni la presión del pasado, sino una presencia sutil, que parecía surgir de las mismas paredes del laberinto. De repente, una grieta apareció en el suelo, como si la tierra misma estuviera a punto de abrirse. Jack la observó, cauteloso. La grieta se extendía, formando una abertura oscura que parecía un portal hacia lo desconocido. No había forma de ver lo que había al otro lado, pero algo en su interior le decía que debía seguir adelante. Algo lo estaba llamando. Con un suspiro, Jack se inclinó hacia adelante y descendió por la grieta. El aire se volvía más denso a medida que bajaba, como si estuviera entrando en las profundidades de la tierra misma. Cada paso que daba parecía sumergirlo más en la oscuridad, y la sensación de ser observado se intensificaba aún más. Finalmente, llegó a lo que parecía una caverna subterránea. El lugar estaba tan oscuro que no podía ver más allá de unos pocos metros, pero una extraña resonancia llenaba el aire, como si el mismo espacio estuviera vivo. De repente, Jack escuchó un susurro lejano, como un eco de voces del pasado. Se quedó quieto, escuchando atentamente. La voz parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo, y con cada susurro, el peso de la caverna aumentaba. Era como si todo el lugar estuviera lleno de secretos olvidados, recuerdos de aquellos que habían pasado por ahí antes que él. Unos pasos más y los ecos se volvieron más claros, más distinguibles. Jack empezó a entender las palabras, aunque le resultaban distorsionadas, como si provinieran de una versión lejana del tiempo. «¿Jack? ¿Eres tú?» La voz parecía provenir de la profundidad misma de la caverna, un eco de algo que había sido olvidado durante mucho tiempo. Jack se estremeció. ¿De dónde venían esas voces? ¿Qué significaban? Avanzó con cautela, moviéndose lentamente por la caverna. Los ecos lo seguían, como si se burlaran de él, repitiendo palabras que ya no podían ser comprendidas. «No tengas miedo», dijo una voz más cercana esta vez, casi como un susurro, pero lleno de un extraño confort. La voz no le era desconocida, pero no podía recordar de dónde la conocía. «¿Quién está ahí?», preguntó Jack, su voz resonando en el aire pesado, pero sin respuesta clara. Los ecos se intensificaron, repitiendo fragmentos de frases que lo confundían aún más. «No te olvides», dijo la voz, ahora más distante, pero aún llena de urgencia. Jack sintió una incomodidad creciente. ¿Qué significaban esas palabras? ¿Quién lo llamaba? No era la voz de su madre ni de la figura sombría en el espejo. Estas voces parecían más antiguas, más profundas, como si pertenecieran a un tiempo que ya no existía. Desesperado por encontrar alguna respuesta, Jack continuó avanzando hasta llegar al centro de la caverna. En el centro de la oscuridad, encontró algo peculiar, una roca brillante, suspendida en el aire. A su alrededor, los ecos se intensificaron, repitiendo fragmentos de recuerdos olvidados. Al acercarse, la roca comenzó a brillar, iluminando las sombras a su alrededor. Los ecos se desvanecieron momentáneamente, y una sensación extraña recorrió el cuerpo de Jack. Era como si la roca tuviera el poder de absorber las voces, de silenciar los ecos de su pasado. Jack tocó la roca, y en ese instante, una imagen apareció en su mente. Una visión lejana, como un sueño olvidado, se presentó ante él, una escena de su niñez, un momento en que estaba jugando en un campo, rodeado de flores y risas. Pero algo no estaba bien en la escena. En el fondo, entre los árboles, vio una figura que no reconocía. Era una sombra, una presencia sombría que observaba desde lejos. La visión se desvaneció tan rápidamente como apareció, dejando a Jack con un nudo en el estómago. No entendía qué significaba esa figura, pero algo en su interior le decía que era importante. Esa sombra, esa presencia, era algo que había estado ahí desde su infancia, algo que había sido olvidado, pero que no debía permanecer en las sombras por más tiempo.
Los ecos volvieron, esta vez más claros que nunca. Parecían provenir de la roca misma. Recuerda, lo que has perdido, lo que has olvidado. Jack se apartó de la roca, sintiendo un estremecimiento recorrer su cuerpo. Los ecos parecían tomar forma, como si los recuerdos olvidados estuvieran tratando de salir a la superficie. ¿Era este el propósito del laberinto de los sueños? ¿Ayudarlo a recordar lo que había perdido, lo que había dejado atrás sin darse cuenta? Con el corazón acelerado, Jack decidió seguir escuchando, seguir buscando. Sabía que las respuestas estaban allí, en la caverna de los ecos olvidados, esperando ser encontradas. Pero la pregunta seguía en su mente. ¿Qué sucedería cuando, finalmente, esos ecos fueran escuchados? ¿Estaba preparado para enfrentar lo que revelaran? La voz de su madre, la figura en el espejo, las sombras del pasado, todo parecía llevarlo a este punto, donde los ecos olvidados podrían finalmente darle la clave para entender quién era realmente, y qué debía hacer para liberar su alma. Con una mezcla de miedo y determinación, Jack se adentró más profundamente en la caverna, dispuesto a enfrentar las voces del pasado que, finalmente, lo encontrarían. Este capítulo profundiza en la idea de los recuerdos olvidados y las voces del pasado que Jack debe enfrentar. La caverna actúa como un espacio simbólico donde los ecos de lo perdido resurgen, instándolo a recordar las partes de su vida que había dejado atrás o ignorado. La roca brillante y los ecos reflejan el proceso de confrontación con lo olvidado, y aunque Jack no tiene todas las respuestas, comienza a comprender que solo al enfrentarse a su pasado podrá avanzar hacia su verdadero destino. Capítulo 10. La puerta del alma. Jack continuó avanzando por la caverna, sumido en sus pensamientos. Los ecos de los recuerdos olvidados se habían desvanecido, pero un extraño sentimiento de inquietud lo acompañaba. A pesar de la aparente calma, algo dentro de él le decía que aún no había llegado al final de su viaje. El laberinto no solo lo desafiaba a enfrentar sus miedos y recuerdos, sino que lo empujaba a descubrir su verdadera esencia, la verdad que había estado evadiendo durante tanto tiempo. La caverna, aunque silenciosa en su interior, parecía cambiar a su alrededor. Las paredes se volvieron más suaves, como si estuvieran hechas de una sustancia viscosa que se deslizaba bajo sus dedos. La atmósfera se cargaba de una energía palpable, como si el aire estuviera esperando que Jack tomara la siguiente decisión. Entonces, algo más apareció ante él, algo que nunca había anticipado. En el centro de la caverna, frente a él, apareció una puerta. No era una puerta común, sino algo extraordinario. Estaba hecha de una madera oscura, envejecida, pero con un brillo dorado que parecía emanar de su interior. A lo largo del marco, extrañas inscripciones en un idioma que Jack no reconocía estaban talladas con delicadeza. La puerta no parecía ser de este mundo, y sin embargo, estaba allí, justo enfrente de él. Jack se acercó cautelosamente, su corazón latiendo con fuerza. La puerta parecía llamarlo, como si estuviera esperando que la abriera, pero una sensación de duda lo invadió. ¿Era esta la puerta que debía atravesar? ¿Qué habría al otro lado? Un escalofrío recorrió su columna vertebral al pensar en las posibilidades. No lo hagas. Una voz resonó en su mente, tan clara como el sonido del viento. Era la misma voz que había escuchado antes, la de su madre. Esta vez, sin embargo, no era suave ni consoladora. Estaba llena de advertencia. Jack se detuvo, miró la puerta y luego hacia atrás, como si buscara alguna señal en el laberinto que lo había traído hasta allí. ¿Debía confiar en la voz de su madre, que siempre lo había guiado? ¿O debía ser valiente y seguir adelante, sin mirar atrás? Tomó una respiración profunda y, en lugar de dar un paso atrás, sus ojos se posaron en las inscripciones de la puerta. Las palabras, aunque incomprensibles al principio, comenzaron a resonar en su mente. Eran como fragmentos de un sueño, algo que no podía recordar con claridad, pero que sentía profundamente familiar. Con cautela, Jack tocó el borde de la puerta. Un cálido resplandor envolvió su mano, y las inscripciones comenzaron a brillar intensamente, como si la puerta misma estuviera reaccionando a su presencia. Los latidos de su corazón se sincronizaron con el resplandor, y por un instante, Jack sintió que la puerta no solo estaba conectada con él, sino que su alma misma estaba entrelazada con la madera y las palabras que la adornaban. Entonces, la voz volvió, pero esta vez, era diferente. Ya no era una advertencia, sino un susurro lleno de paz. Esta es la puerta del alma, Jack.
La puerta que te llevará a lo que eres en esencia. Atraviésala, y serás libre. Las palabras de la voz se disolvieron en el aire, y Jack entendió. La puerta no era un obstáculo, sino una oportunidad. Estaba frente a la verdad, frente a su alma, a lo que realmente lo definía. No era una puerta que debía temer, sino una que le permitiría liberarse de todas las dudas, el miedo y el arrepentimiento que lo habían atormentado hasta ese momento. Con una última mirada hacia el oscuro pasillo del laberinto que había recorrido, Jack empujó suavemente la puerta. Esta se abrió sin resistencia, y al hacerlo, la caverna pareció desvanecerse detrás de él, como si el espacio mismo estuviera desapareciendo. Al cruzar el umbral, Jack sintió una oleada de luz invadir su cuerpo. Era una luz cálida, reconfortante, que llenaba cada rincón de su ser. Todo lo que había vivido, todos los recuerdos, las sombras, los ecos olvidados, parecían fusionarse en un único momento de claridad. Jack se sintió por primera vez en mucho tiempo completo, como si finalmente hubiera encontrado lo que había estado buscando. Frente a él, no había un camino concreto, sino una vasta extensión de luz y sombras, un espacio que parecía estar más allá de la comprensión humana. En este lugar, todo era posible, pero al mismo tiempo, nada estaba definido. Aquí no había tiempo, ni espacio, ni restricciones. Era un lugar donde la esencia de todo lo que había sido, de todo lo que había sentido, se encontraba en equilibrio. Has llegado, Jack. Has cruzado la puerta. La voz de su madre se oyó nuevamente, esta vez llena de ternura, de amor, de aceptación. Lo que ves ahora es lo que has sido siempre, lo que eres en tu alma. No hay más sombras, no hay más dudas. Solo tú y tu esencia. Jack miró alrededor, pero no había nada que pudiera describir con palabras. Era una sensación, una presencia, algo tan puro que no podía abarcarlo todo de una sola vez. Sentía una paz infinita, como si todo lo que había sido y lo que sería estuviera en perfecta armonía. De repente, Jack entendió. La puerta del alma no solo lo había llevado a este espacio, sino que lo había liberado. Ahora, no era solo un niño que temía al futuro, ni un hombre atrapado en sus recuerdos. Ahora era él mismo, completo en su ser, libre de los fantasmas del pasado. El miedo ya no tenía poder sobre él. Había encontrado la clave para vivir plenamente, sin restricciones. Y aunque el laberinto de los sueños seguía siendo un misterio, Jack ya no sentía la necesidad de encontrar la salida. La salida no estaba en el mundo exterior, sino en su interior. Había atravesado la puerta del alma y, al hacerlo, había descubierto lo que verdaderamente importaba: su esencia, su paz, su libertad. La puerta se cerró suavemente detrás de él, pero Jack ya no necesitaba buscar más. El viaje había llegado a su fin, no porque hubiera encontrado una salida, sino porque finalmente había comprendido que el viaje más importante de todos era hacia su interior. Este capítulo simboliza el momento en que Jack finalmente se enfrenta a su verdadera esencia, entendiendo que la puerta del alma es el lugar donde la paz y la liberación lo esperan. La puerta no solo representa el final del laberinto físico, sino el acceso a una comprensión profunda y personal, en la que ya no hay más dudas ni sombras. Jack ha alcanzado la aceptación de sí mismo y ha superado las limitaciones del pasado. Este es el punto culminante de su viaje. Capítulo 11. El rostro del destino. La luz que envolvía a Jack era cálida y serena, y aunque el espacio a su alrededor seguía siendo etéreo y difícil de comprender, sentía que algo profundamente importante estaba ocurriendo. Había cruzado la puerta del alma, pero el viaje no había terminado. Algo más le aguardaba, algo más grande que él mismo, que le revelaría su verdadero destino. Mientras permanecía en ese lugar suspendido entre la luz y las sombras, una presencia comenzó a formarse ante él. No era una figura física, sino una especie de energía viva que tomaba forma lentamente. Los contornos se fueron definiendo, primero con un resplandor tenue, luego con una claridad creciente. Una figura humana, pero al mismo tiempo no completamente humana, emergió frente a él. La figura, un rostro sin igual, parecía reflejar todos los aspectos del universo: la paz y la tormenta, la luz y la oscuridad. Era un rostro sin edad, ni sexo, ni tiempo. La figura tenía una expresión tranquila, pero sus ojos, profundos y penetrantes, parecían ver más allá de todo lo que Jack había conocido hasta ahora. Parecía mirar directamente en su alma. Jack se quedó quieto, con el corazón acelerado. No podía apartar la vista de esos ojos,
que lo observaban con una mezcla de compasión y sabiduría infinita. ¿Quién eres?, preguntó Jack, su voz temblando ligeramente, aunque la presencia ante él no era una amenaza. Más bien, era una invitación. El rostro sonrió de una manera que no era una sonrisa común. Era una sonrisa que contenía todo el conocimiento del mundo, todos los secretos del universo. «Soy lo que has estado buscando, Jack», dijo la figura con una voz profunda, que parecía resonar tanto en su mente como en su corazón. «Soy el rostro del destino». Jack frunció el ceño, confundido, pero algo en sus entrañas le decía que no debía temer. Sabía, de alguna manera, que este ser no venía a desvelar una profecía de sufrimiento, sino que era parte del proceso de su autocomprensión. ¿El rostro del destino?, repitió Jack, aunque no estaba seguro de qué significaba exactamente. La figura asintió, y con un movimiento de su mano, el aire se llenó de imágenes. Una serie de visiones comenzaron a fluir ante los ojos de Jack, como un torrente de recuerdos, de momentos futuros e incluso de posibilidades nunca antes imaginadas. «Tu destino no está escrito en piedra, Jack», dijo el rostro del destino. «Lo que ves ante ti son los caminos posibles, las decisiones que aún no has tomado. Eres tú quien define el rumbo. Eres el creador de tu propio destino». Las imágenes que pasaban ante sus ojos mostraban innumerables caminos, unos llenos de luz, otros rodeados de sombras, unos tranquilizadores, otros aterradores. Jack vio momentos de su vida que había olvidado, momentos que aún no habían ocurrido, y hasta escenarios que nunca imaginó que pudieran suceder. Sin embargo, lo que más le sorprendió fue la sensación de que todos esos caminos estaban interconectados por algo más grande, una verdad profunda, algo que no podía comprender completamente, pero que sentía en lo más profundo de su ser. El rostro del destino lo miró con una intensidad que penetró en cada rincón de su ser. «El destino no es algo que te llegue de forma inevitable, Jack. El destino es el resultado de cada elección que tomas, de cada pensamiento, de cada acción. Es un reflejo de lo que decides ser. Ya no hay sombras que te acechen, no hay laberintos que debas recorrer, a menos que elijas hacerlo». Jack sintió una oleada de comprensión y liberación. Las palabras del rostro del destino le resonaron profundamente. Ya no estaba atrapado en los miedos de su pasado ni en las sombras que lo habían perseguido. Había aprendido, de alguna manera, que el poder sobre su vida residía en sus manos. La capacidad de tomar decisiones, de crear su camino, le pertenecía a él. Entonces, todo esto, el laberinto, las voces, los ecos, ¿era solo parte del viaje para entender esto?, preguntó Jack, finalmente comprendiendo que la caverna, la puerta, los ecos olvidados, no eran sino lecciones que lo habían preparado para este momento. El rostro del destino asintió suavemente. «Así es, Jack. Todo lo que has vivido, cada experiencia, cada dolor, cada alegría, cada pérdida, todo lo ha llevado a este momento. Has recorrido el camino para entender que no hay un destino que te haya sido impuesto. Tú eres el arquitecto de tu propia vida. Lo que has sido, lo que eres y lo que serás depende de las decisiones que tomes a partir de ahora». Las imágenes se desvanecieron lentamente, y Jack sintió que las piezas de su vida comenzaban a encajar. El miedo al futuro ya no lo paralizaba. El pasado no tenía el poder de definirlo. Ahora podía ver con claridad que las sombras que había temido no eran más que ilusiones, construcciones de su mente. El verdadero poder radicaba en su capacidad de elegir, de actuar, de crear. El rostro del destino sonrió una vez más, y su presencia comenzó a disolverse, como si se desvaneciera en el aire mismo. «Recuerda, Jack», dijo la figura, su voz resonando suavemente en su mente. «El destino no es un camino fijo. El destino es una oportunidad, un lienzo en blanco esperando tus trazos. Solo tú decides qué pintura crearás». Con esas palabras, el rostro del destino desapareció por completo, dejando a Jack solo en ese vasto espacio de luz y sombras. Pero ya no estaba perdido. Ya no estaba buscando respuestas fuera de sí mismo. Había comprendido que las respuestas siempre habían estado dentro de él. Jack respiró profundamente, sintiendo por primera vez una paz duradera, una comprensión profunda de su propia existencia. Ya no necesitaba recorrer laberintos ni enfrentarse a miedos. El verdadero desafío estaba en el mundo que lo esperaba, un mundo en el que él sería el creador de su propio destino. Con una nueva visión de sí mismo, Jack avanzó con confianza, sabiendo que, aunque el camino ante él no estaba claro,
estaba preparado para dar cada paso con valentía. Este capítulo marca un giro crucial en el viaje de Jack, donde se enfrenta a la revelación de que el destino no es algo que se le imponga, sino algo que él mismo puede moldear a través de sus decisiones. El rostro del destino simboliza la comprensión de que el verdadero poder de Jack reside en su capacidad de elegir su camino, sin estar atado a los temores del pasado. Capítulo 12. El regreso al mundo real. Cuando el rostro del destino desapareció por completo, Jack se quedó quieto, absorbido por la paz y la claridad que ahora lo rodeaban. El lugar donde se encontraba ya no parecía un espacio físico, era más bien una sensación, el universo entero concentrado en un solo punto, una comprensión total de sí mismo y de todo lo que lo rodeaba. Durante todo su viaje, había estado buscando respuestas fuera de él, pero ahora entendía que las respuestas no se encuentran en lugares lejanos, ni en las sombras del pasado, sino en el corazón de cada decisión que tomamos en el presente. Sin embargo, a pesar de la serenidad que sentía, algo dentro de él le susurraba que debía regresar. Había llegado a un lugar de iluminación, sí, pero su viaje aún no había terminado. El mundo que conocía, el mundo tangible, lo esperaba. Era hora de volver. Mientras absorbía esa sensación de totalidad, una suave corriente de aire empezó a moverse a su alrededor, como si una fuerza invisible lo empujara suavemente. No era un viento frío ni cálido, sino un susurro suave, una llamada que lo instaba a tomar un paso adelante. Jack cerró los ojos por un momento, respiró profundamente, y al abrirlos, vio una grieta en el espacio frente a él, como una rendija en un lienzo que dejaba pasar la luz del exterior. ¿Era este el regreso? ¿Era esta la salida del limbo en el que se había encontrado? Con una mezcla de confianza y curiosidad, Jack dio un paso hacia la grieta. Al hacerlo, sintió una transición extraña, como si el tiempo y el espacio se distorsionaran. Las sensaciones que había experimentado en la vasta luz y la comprensión comenzaron a desvanecerse lentamente, y la quietud se rompió. El susurro del viento se convirtió en el murmullo de la realidad. La sensación de estar suspendido entre mundos desapareció, y todo se tornó más tangible, más familiar. En un abrir y cerrar de ojos, Jack se encontró nuevamente en el bosque de su infancia, en ese mismo campo lleno de flores que había visitado en su visión en la caverna. Sin embargo, esta vez no era la misma escena. El lugar que veía no era un sueño ni un recuerdo lejano, era real. Todo parecía más vívido, más intenso. Los colores eran más brillantes, las texturas más definidas, como si todo hubiera cobrado nueva vida. De alguna manera, Jack sabía que el mundo a su alrededor ya no era el mismo. Había algo diferente en él, algo que había cambiado dentro del mismo y que ahora se reflejaba en el paisaje que lo rodeaba. Las sombras que antes lo habían acechado no estaban allí, y la sensación de estar perdido en el universo había desaparecido. Ahora, el sol brillaba más intensamente que nunca, iluminando cada rincón del campo, y el aire estaba cargado de una frescura revitalizante. Jack dio un paso más, y el sonido de sus pies al pisar el suelo era como música para sus oídos. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente presente, como si su cuerpo y su alma estuvieran finalmente alineados. Ya no era un niño temeroso ni un hombre atrapado en las cadenas del pasado. Era él mismo, completo y libre. Un susurro en el viento lo hizo girarse. Y allí, al final del campo, vio la figura de su madre. Ella estaba de pie, observándolo con una sonrisa cálida, la misma sonrisa que le había dado en su niñez. Aunque el rostro de su madre estaba lleno de sabiduría y amor, también podía ver una serenidad en sus ojos que nunca había percibido antes. Jack caminó hacia ella, sintiendo una mezcla de emoción y gratitud. Cuando llegó a su lado, ella lo miró con dulzura. «Has vuelto, Jack», dijo con voz suave, pero llena de una fuerza tranquila. «Sí. He vuelto, pero, ¿qué significa todo esto?», preguntó Jack, mirando alrededor, sin saber cómo explicar lo que sentía. Su madre lo miró fijamente, y por un momento, parecía que las palabras no eran necesarias. Era como si toda la experiencia de su viaje hubiera sido absorbida por el aire que los rodeaba. Finalmente, ella habló, y sus palabras fueron claras como el agua. «Significa que has encontrado lo que buscabas, que has aprendido lo que necesitabas aprender. El laberinto, las voces, las sombras, todo era parte de tu viaje para comprender tu verdadera esencia. Ahora, todo lo que has aprendido está dentro de ti. Lo que elijas hacer a partir de aquí será la manifestación de ese conocimiento».
Jack asintió lentamente. Aunque las palabras de su madre eran simples, sabían con una profundidad que no podía negar. Había atravesado un viaje increíble, enfrentándose a sus miedos, sus recuerdos y su pasado, y ahora comprendía que lo esperaba en el mundo real era una oportunidad para aplicar todo lo que había descubierto. El viaje no se trataba de encontrar un propósito lejano, sino de darse cuenta de que su propósito estaba en las decisiones que tomara cada día. Jack miró nuevamente al horizonte, viendo el campo extenderse ante él. La vida, pensó, no era un destino fijo, sino una serie de momentos que se desplegaban ante sus ojos, todos interconectados por las decisiones que tomaba. El verdadero reto no era escapar del pasado, sino vivir en el presente con la sabiduría adquirida. «¿Entonces qué debo hacer ahora?», preguntó Jack, mirando a su madre con una mezcla de incertidumbre y esperanza. Ella sonrió nuevamente, esta vez con un toque de misterio. «Vive, Jack. Vive plenamente, con todo lo que has aprendido. La verdadera vida comienza ahora». Con esas palabras, la figura de su madre comenzó a desvanecerse, como si se fundiera con el paisaje mismo. Jack la observó irse sin tristeza, porque sabía que, en algún nivel profundo, ella siempre estaría con él. No solo como un recuerdo, sino como una parte de su esencia. Con un último vistazo a su madre, Jack dio la vuelta y comenzó a caminar por el campo, ahora sabiendo que su destino ya no dependía de fuerzas externas, sino de su capacidad para vivir con autenticidad, con valentía y con la conciencia plena de su propio poder. La luz del sol brillaba con fuerza sobre él, mientras el viento susurraba entre las hojas de los árboles. Jack caminaba con paso firme, sin miedo, preparado para enfrentar cualquier cosa que el mundo tuviera preparado para él. Ya no necesitaba buscar respuestas. Ahora, él mismo era la respuesta. Este capítulo marca el regreso de Jack al mundo real, pero con una nueva perspectiva. Después de haber comprendido su verdadero propósito y la naturaleza de su destino, ya no ve el mundo con los mismos ojos. Su viaje no ha sido solo un recorrido físico, sino un viaje interior hacia el autoconocimiento. El regreso simboliza el comienzo de una nueva etapa en su vida, donde las decisiones que tome estarán guiadas por la sabiduría adquirida a lo largo de su viaje. Capítulo 13. Los primeros pasos del nuevo camino. El aire fresco del campo acariciaba suavemente el rostro de Jack mientras avanzaba a paso firme. El sol se encontraba alto en el cielo, bañando el paisaje con una luz dorada que parecía hacer que todo a su alrededor cobrara vida. Las hojas de los árboles crujían suavemente con el viento, y los pájaros cantaban sus melodías como si también celebraran el regreso de Jack al mundo real. A pesar de la serenidad del momento, Jack sentía una presión interna. Sabía que este era solo el comienzo de una nueva etapa, pero también entendía que el camino por delante no sería fácil. Aunque había encontrado respuestas en el laberinto de su mente y había confrontado sus miedos, las decisiones que tomaría de aquí en adelante serían cruciales para definir su futuro. «Todo depende de mí ahora», pensó Jack, recordando las palabras del rostro del destino. El destino no era algo que se le impusiera. Ahora era dueño de sus elecciones, de sus acciones, y cada paso que diera lo acercaría más a ser quien realmente deseaba ser. Mientras caminaba por el campo, Jack notó una pequeña senda que se adentraba en el bosque cercano. Parecía un camino olvidado, cubierto por la maleza, pero algo en su interior le indicó que debía seguirlo. Era un llamado, una invitación que no podía ignorar. Aunque el camino era incierto, Jack confiaba en su instinto. Había aprendido a escuchar esa voz interna que lo guiaba, la que le había ayudado a encontrar su verdadero propósito. Con determinación, Jack se adentró por el sendero. Los árboles a su alrededor se alzaban altos y poderosos, sus hojas filtrando la luz del sol, creando un juego de sombras y luz sobre el suelo. El aire estaba lleno de fragancias de tierra y naturaleza. Jack sintió que cada paso que daba lo acercaba más a algo que no podía explicar, como si estuviera avanzando hacia una revelación que aún no comprendía por completo. A medida que avanzaba por el sendero, se dio cuenta de que las pequeñas decisiones que había tomado en su vida hasta ahora, aquellas que parecían insignificantes en su momento, lo habían traído hasta este lugar. Cada experiencia, cada elección, lo había preparado para enfrentarse a lo que estaba por venir. Ya no era el niño que temía el futuro. Ahora era un hombre que entendía que el poder de su vida residía en su capacidad de elegir y en la forma en que decidía actuar frente a los desafíos. El camino lo llevó a un claro en el bosque, donde una pequeña cabaña de madera se erguía solitaria,
casi oculta entre los árboles. La cabaña tenía un aire de antigüedad, pero también parecía estar llena de vida. Una suave luz brillaba desde su interior, como si alguien estuviera esperando a Jack, aunque no podía ver a nadie. Se acercó con cautela, pero también con una sensación de familiaridad, como si hubiera estado allí antes, aunque no lo recordara. Al llegar a la puerta, la abrió lentamente y entró. Dentro de la cabaña, la atmósfera era cálida y acogedora. El aire estaba impregnado con el aroma de madera y hierbas secas. En el centro de la habitación, una mesa de roble estaba cubierta con pergaminos, libros y una vela encendida que iluminaba el lugar con su luz suave. En una esquina, una estufa de hierro crepitaba suavemente, calentando el espacio. Pero lo que más llamó la atención de Jack fue una figura sentada frente a la mesa, una mujer de rostro sereno y mirada profunda. Sus ojos, al igual que los del rostro del destino, parecían ver más allá de lo evidente, como si pudiera mirar directamente al alma. La mujer levantó la vista y sonrió cuando vio a Jack entrar. «Bienvenido, Jack», dijo con una voz suave pero llena de fuerza. No era una voz desconocida, aunque Jack no recordaba haberla escuchado antes. «¿Quién eres?», preguntó Jack, un poco sorprendido pero sin miedo. Algo en la mujer lo hacía sentirse tranquilo, como si estuviera en presencia de alguien que conocía desde siempre. La mujer asintió, como si hubiera estado esperando esa pregunta. «Soy la guardiana del camino», respondió. «Hace tiempo que te esperaba. El camino que has elegido no es uno fácil, pero es el que te corresponde. Aquí, en este lugar, encontrarás las herramientas que necesitas para seguir adelante. Pero recuerda, lo más importante no está en lo que encuentres aquí, sino en lo que decidas hacer con ello». Jack se acercó a la mesa, observando los libros y pergaminos esparcidos sobre ella. Cada uno parecía contener secretos, conocimientos y respuestas, pero sabía que no debía aferrarse a la idea de encontrar todo resuelto de una vez. El verdadero aprendizaje, entendió, no residía en recibir todas las respuestas, sino en ser capaz de hacer preguntas y buscar soluciones por sí mismo. «¿Y qué debo hacer ahora?», preguntó Jack, con un atisbo de incertidumbre, pero también con la firme determinación de avanzar. La guardiana le ofreció un pergamino enrollado y lo colocó suavemente en sus manos. «Este es el primer paso, Jack», dijo, sonriendo. «Llévalo contigo. Te guiará en el momento justo. Pero recuerda, este no es el final del viaje, sino solo el comienzo de una nueva etapa. El verdadero conocimiento se encuentra en tu capacidad para vivir con lo que has aprendido». Jack tomó el pergamino con respeto y lo guardó en su bolsillo. Agradeció a la guardiana con una inclinación de cabeza, aunque no sabía exactamente qué significaba todo lo que estaba sucediendo. Lo único que sabía con certeza era que había llegado hasta allí por una razón, y ahora debía seguir adelante. «¿Cómo sabré qué hacer con este conocimiento?», preguntó, aún un poco dudoso. La guardiana lo miró con una sonrisa tranquila y serena. «Lo sabrás cuando llegue el momento. La vida siempre te dará las respuestas, Jack, pero debes estar dispuesto a escuchar. No hay camino recto, ni único, sino tantos como decisiones tomes. El futuro está ante ti, esperando ser creado». Con esas palabras, Jack sintió una renovada sensación de claridad. El camino no estaba marcado ni predestinado, pero él tenía el poder de elegir cómo avanzar. Con el pergamino en su bolsillo y la guardiana observándolo en silencio, Jack salió de la cabaña, consciente de que aún quedaba mucho por aprender, pero también con la certeza de que ahora estaba listo para enfrentar todo lo que viniera. El sol seguía brillando, pero Jack ya no sentía que la oscuridad lo acechaba. Había aprendido a caminar con confianza, sabiendo que cada paso lo acercaba más a la verdadera libertad, a la creación de su propio destino. Con una sonrisa en el rostro y una determinación renovada, Jack comenzó a caminar por el sendero que se extendía ante él, listo para enfrentar los nuevos desafíos que la vida le presentaría. Ya no tenía miedo. Sabía que el futuro, al igual que el pasado, era solo una serie de momentos interconectados, y que él mismo era el creador de esos momentos. Este capítulo marca un punto clave en el desarrollo de Jack, donde, después de recibir el conocimiento necesario, empieza a comprender que la vida no se trata solo de encontrar respuestas, sino de estar preparado para hacer preguntas y elegir su camino. La guardiana del camino es un símbolo de sabiduría, pero también de libertad, ya que le permite a Jack seguir su propio destino con las herramientas que necesita. Capítulo 14. La prueba del corazón.
El sendero por el que Jack caminaba se extendía a lo largo de un paisaje montañoso que comenzaba a cambiar a medida que avanzaba. A su alrededor, los árboles se alzaban como gigantes de madera, sus ramas retorcidas formando un techo natural que apenas dejaba pasar la luz del sol. El aire se volvía más fresco, y el suelo bajo sus pies se tornaba rocoso y escarpado. Era un contraste con la suavidad del campo que había dejado atrás, pero Jack no se sintió intimidado. El camino estaba claro, aunque las piedras que cubrían el sendero exigían que pisara con cautela. Mientras avanzaba, su mente seguía llena de pensamientos, pero a la vez sentía un vacío, como si algo faltara. Había aprendido mucho sobre sí mismo, sobre el destino y la libertad de elección. Había recibido el pergamino de la guardiana, y sabía que este era solo el comienzo. Sin embargo, aún no entendía completamente qué tipo de pruebas lo aguardaban. ¿Cómo sabría cuándo habría tomado la decisión correcta? ¿Cómo podría saber si estaba realmente listo para enfrentarse a todo lo que su viaje requería? Una sombra de duda comenzó a instalarse en su corazón, pero justo cuando pensaba que todo se volvía incierto, una nueva voz interrumpió sus pensamientos. ¿Qué buscas, Jack? El sonido era suave, casi susurrante, pero claramente provenía de alguna parte cercana. Jack se detuvo de inmediato, alertado. No había nadie a la vista, pero al mirar hacia un claro cercano, vio una figura que apareció de la nada. Era una mujer, pero no como las otras que había encontrado hasta ahora. Esta mujer parecía etérea, como si estuviera hecha de la misma niebla que cubría la cima de las montañas. Su rostro era sereno, pero sus ojos destilaban una sabiduría profunda que dejaba claro que había estado observando a Jack mucho antes de que él la viera. ¿Quién eres?, preguntó Jack, tomando un paso atrás, preparado para cualquier respuesta. La mujer sonrió suavemente, como si estuviera acostumbrada a esa pregunta. Soy la guardiana de la prueba del corazón, respondió, su voz resonando como un eco distante. Y tú, Jack, estás en un punto de tu viaje en el que debes confrontar lo que realmente reside en tu interior. Jack frunció el ceño, sintiendo como su pecho se tensaba ante las palabras de la mujer. Había oído hablar de pruebas a lo largo de su camino, pero jamás imaginó que una de ellas tendría que ver con su propio corazón. No entendía lo que eso significaba, pero al mismo tiempo, sentía que había llegado el momento de descubrirlo. ¿Qué debo hacer?, preguntó, con una mezcla de determinación y temor. La guardiana hizo un gesto hacia el horizonte, hacia una senda que se adentraba aún más en las montañas. Ese camino te llevará a una puerta. La puerta de la verdad, donde podrás ver tu corazón reflejado en su forma más pura. Pero antes de cruzarla, debes enfrentar 3 pruebas. No son pruebas físicas, sino pruebas de tu espíritu. Solo si eres honesto contigo mismo, podrás superarlas. Jack asintió, decidido a seguir adelante, aunque algo en su interior se revolvía. ¿Qué clase de pruebas serían esas? ¿Cómo podría conocer su corazón con certeza? La guardiana lo observó en silencio, como si pudiera leer todos sus pensamientos. Luego, con un movimiento elegante, extendió una mano hacia él, señalando el camino. La primera prueba te llevará a enfrentarte con tu miedo. Deberás caminar por la oscuridad sin temor, sabiendo que la luz está dentro de ti, no fuera de ti. Con esas palabras, la figura de la guardiana desapareció como una niebla disipada por el viento, dejándolo solo frente a la senda. El sol había comenzado a ponerse, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados. Jack respiró hondo, guardando el pergamino en su bolsillo, y se adentró en el camino que la guardiana había señalado. A medida que avanzaba, la luz del sol se desvaneció lentamente, y la oscuridad comenzó a envolverlo. Al principio, Jack intentó ignorarla, enfocándose en el sonido de sus propios pasos sobre el suelo rocoso. Pero pronto, la oscuridad se volvió más densa, hasta el punto de que no podía ver más allá de unos pocos centímetros. Sus ojos, acostumbrados a la luz del día, no lograban adaptarse. El silencio era absoluto, como si el mundo entero hubiera quedado suspendido en el aire. De repente, el miedo comenzó a invadirlo. Pensó en las sombras que había dejado atrás en su viaje, en los monstruos que había enfrentado en el pasado. Imágenes de oscuridad, de lo desconocido, comenzaron a invadir su mente. Su respiración se aceleró, y por un momento, sintió la tentación de retroceder, de huir, como lo había hecho en tantas ocasiones antes. Pero entonces, recordó las palabras de la guardiana: la luz está dentro de ti.
Recordó que había aprendido a confiar en sí mismo, a buscar la fuerza dentro de su corazón. Detuvo sus pasos y cerró los ojos, dejándose envolver por la oscuridad. En su interior, sintió una cálida luz que brillaba con fuerza, como una llama que no se apaga. Era la luz de su determinación, de su voluntad de seguir adelante sin importar los miedos que intentaran dominarlo. Con una respiración profunda, Jack dio un paso hacia la oscuridad. Y con cada paso, la oscuridad comenzó a disiparse, como si se desvaneciera ante su propia valentía. La luz dentro de él lo guiaba, y la oscuridad se desvanecía a su alrededor. Cuando finalmente abrió los ojos, se dio cuenta de que había atravesado un túnel sombrío, y ahora, el mundo ante él parecía más brillante que nunca. Había superado la primera prueba, la prueba del miedo. Siguió adelante, sintiendo una ligera sensación de alivio, pero sabía que el camino no sería fácil. Había superado la oscuridad, pero otras pruebas le aguardaban. El corazón, pensó, era un territorio profundo y misterioso, y él todavía debía recorrerlo por completo. La senda continuó hacia adelante, y Jack sabía que aún quedaba mucho por descubrir en su interior. Pero lo que también sabía, con certeza, es que no había vuelta atrás. Había dado el primer paso, y estaba listo para enfrentar lo que viniera. Este capítulo profundiza en la primera de las pruebas que Jack debe enfrentar, la prueba del miedo. Esta prueba simboliza la superación de las barreras internas que nos limitan y la valentía para avanzar a pesar de las sombras de nuestro pasado. Al vencer la oscuridad, Jack demuestra que la verdadera luz está dentro de él, una lección fundamental en su viaje hacia el autoconocimiento. Capítulo 15. El despertar del corazón. El sendero seguía siendo escarpado, pero Jack ya no sentía el peso de la incertidumbre. La oscuridad que antes lo había aterrorizado había quedado atrás, disipada por su valentía. Mientras caminaba, un sentimiento de crecimiento personal lo envolvía, como si cada paso lo acercara más a la versión más completa de sí mismo. La primera prueba había sido superada, pero Jack sabía que aún quedaban dos más por afrontar. El camino hacia la puerta de la verdad, la puerta que le permitiría ver su corazón reflejado, no era sencillo. Finalmente, al doblar una curva en el sendero, una figura apareció ante él. Era un hombre de gran presencia, vestido con ropas sencillas pero llenas de sabiduría, con un rostro que reflejaba serenidad y paz. Sus ojos, como los de la guardiana, parecían penetrar directamente en el alma, y su mirada estaba llena de una comprensión profunda de las luchas internas de Jack. El hombre se acercó lentamente, como si no tuviera prisa, y le tendió la mano. «Soy el guardián de la prueba del alma», dijo con voz calmada, pero firme. «El miedo es solo una capa, Jack. Ahora, debes enfrentarte a la prueba más difícil, la prueba del amor, la prueba de tu capacidad para entregarte sin reservas». Jack miró al hombre, sintiendo una mezcla de duda y curiosidad. ¿Qué quería decir con entregarse sin reservas? Había dado tanto hasta ahora en su viaje, pero aún sentía que había partes de sí mismo que no había tocado. ¿Era el amor una prueba que podría superar? ¿Cómo puedo enfrentar esta prueba?, preguntó Jack, con una ligera inquietud en su voz. El guardián asintió lentamente. El amor no se trata de lo que das, Jack. Se trata de lo que eres capaz de recibir. La verdadera prueba es esta. ¿Puedes amarte a ti mismo por completo? ¿Puedes aceptar tu vulnerabilidad sin temor a perderte en ella? Jack quedó en silencio. No había esperado una pregunta como esa. Había pasado su vida buscando respuestas externas, luchando para ser alguien mejor, pero nunca se había detenido a pensar en su propio valor. Había aprendido a confiar en su fuerza, pero ¿había aprendido a aceptarse tal como era? El guardián lo miró con compasión, como si ya supiera la respuesta. Lo que más te cuesta aceptar de ti mismo es lo que más necesitas abrazar. La vulnerabilidad no es una debilidad, es una fortaleza. Cuando puedes ser vulnerable, puedes experimentar el amor en su forma más pura. Jack sintió una punzada en el corazón, como si el guardián estuviera tocando una herida antigua, una herida que había estado escondida por mucho tiempo. Era cierto. Había evitado enfrentarse a sus propias inseguridades, a sus propios miedos internos. Había creído que, si los ignoraba, desaparecerían. Pero no lo hicieron. Habían quedado atrapados dentro de él, como sombras que lo seguían, sin que él se atreviera a mirarlas. El guardián levantó una mano, y un suave resplandor comenzó a emanar de su palma.
En su luz, Jack vio destellos de momentos pasados. Las veces que se había sentido inadecuado, las veces que había dudado de sí mismo, las veces que había puesto en duda su valor. Viendo esas imágenes, Jack entendió la verdad. Había amado a los demás, había luchado por ellos, pero no se había permitido amarse a sí mismo. Ahora, te enfrentas a tu reflejo más verdadero, dijo el guardián. La puerta que se encuentra ante ti no te mostrará un ser perfecto, sino un ser que ha aprendido a amarse a través de su propia imperfección. Jack se acercó a la puerta de la que hablaba el guardián. Era una puerta sencilla, hecha de madera oscura, pero cuando la miró, algo en su interior lo impulsó a abrirla. Con un suspiro profundo, extendió su mano hacia la puerta y la empujó lentamente. Al abrirse, Jack encontró una habitación completamente vacía. No había muebles, ni objetos que pudieran distraerlo. Solo un espejo de gran tamaño, cuya superficie reflejaba su propio rostro. Al principio, Jack no pudo evitar sentirse incómodo al mirarse directamente a los ojos en el espejo. Sin embargo, a medida que lo observaba, comenzó a ver algo que no había visto antes. La historia de su vida, las batallas que había librado, las cicatrices que llevaba, tanto visibles como invisibles. Unos recuerdos lo invadieron. Su infancia, las veces que sintió miedo, las veces que dudó, pero también los momentos de gloria, las veces que se levantó y siguió adelante, los instantes en los que dio lo mejor de sí. Todo eso formaba parte de él, y de alguna manera, cada uno de esos momentos le había dado fuerza. Jack miró más profundamente al espejo y, por primera vez en su vida, no sintió vergüenza de lo que veía. Su reflejo no era perfecto, pero era suyo. Era humano, lleno de defectos, pero también lleno de resiliencia, amor y potencial. La imagen en el espejo comenzó a transformarse, y en lugar de un reflejo fijo, vio una versión de sí mismo abrazando todos sus aspectos, tanto buenos como malos. En el reflejo, vio a un hombre que no huía de sus sombras, sino que las aceptaba como parte de su viaje. El guardián apareció junto a él, sonriendo. Has pasado la prueba, Jack. Has aprendido a aceptarte, a amarte, y al hacerlo, has encontrado la paz que buscabas. Jack, con una sonrisa tímida pero genuina, asintió. Había superado el temor al rechazo, el miedo a ser vulnerable, y lo había hecho de una manera que nunca había creído posible. Ahora entendía que el amor más importante que podía dar no era a los demás, sino a sí mismo. Y a partir de ese momento, ese amor lo guiaría en cada paso. Gracias, murmuró Jack, sintiendo una gratitud profunda que llenaba su ser. El guardián asintió, y con un gesto, hizo que la puerta se cerrara suavemente. Jack ahora sabía que no solo había cruzado una puerta física, sino que había cruzado una puerta interna hacia su verdadera esencia. Con el corazón ligero y renovado, Jack se alejó de la puerta. El camino por delante aún era incierto, pero ahora sabía que, sin importar lo que sucediera, tenía la fuerza para seguir adelante. Este capítulo representa una profunda transformación para Jack. Al enfrentar la prueba del amor y aprender a aceptarse a sí mismo, supera una de las barreras más difíciles, la capacidad de amar sus imperfecciones y de comprender que el verdadero amor comienza con uno mismo. Este entendimiento será crucial para los desafíos que aún le esperan en su viaje. Y así concluye el viaje de Jack, un camino lleno de pruebas, autodescubrimiento y, sobre todo, valentía. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuevas aventuras. Tu apoyo es lo que hace posible seguir trayéndote más narraciones. Hasta la próxima.